Recibimos del otro lado de la línea y de la pantalla a Ignacio Utin, periodista especializado en Europa del Este y los Balcanes. Le agradecemos como siempre por estar presente para analizar un poco lo que vos mencionabas, ¿no? ¿Qué pasa en Kazajistán y qué pasa con la guerra con Rusia o no por Ucrania? Así es. ¿Cómo te va, Ignacio? Buenos días. Bienvenido al programa. Marcelo Rojas te saluda y ante todo, feliz año. ¿Cómo les va? Buenos días. Feliz año, igualmente. Bueno, se puede seguir diciendo feliz año, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hay un límite para decir feliz año o es hasta cuando te encontrás con alguien? Yo creo que no hay ningún límite. Si nos vemos en agosto, nos decimos feliz año en agosto. Muy Me parece bien, muy bien, exactamente. Dejemos de lado los protocolos. Bueno, te felicito porque me informó Melissa que arrancás el año con el nacimiento de 2 hijos bibliográficos, ¿no? ¿Nuevos libros? Así es, exactamente. Y por suerte me están dando una mano en Europa, porque estos 2 libros son sobre el conflicto en Ucrania, y de hecho, en uno de los 2, en la introducción, digo que es un conflicto olvidado, que la guerra quedó estancada y que ya no se habla de eso. Claro, cuando yo escribí esa introducción, no estábamos hablando de Ucrania, no pasaba nada en Ucrania. Había una guerra estancada, que es lo que pasó en los últimos 4 o 5 años. Pero de pronto me dieron una mano en Europa y se empezó a hablar de esto de nuevo. Tremenda actualidad tremenda actualidad y tremendo presente tiene ese libro, ¿no? Así es, así es. De todas formas, los 2 libros se enfocan mucho más en el origen del conflicto. Claro. Obviamente es muy difícil seguir el día a día desde un libro. Se puede seguir desde redes sociales, desde sitios de noticias, pero desde un libro en algún momento tenés que cortar. Seguramente. Ya queda desactualizado. Bueno, y hablando del tema Ucrania, digo, yo no tengo información de los resultados que tuvo la cumbre en Bruselas entre el Consejo de la OTAN y Rusia en Bélgica. Digo, ¿hubo algún avance o un estancamiento en esa negociación? Las negociaciones están completamente estancadas, completamente. Básicamente porque Rusia pretende algo que la OTAN, que Occidente no quiere ceder, que es la posibilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN. Ese es el punto central del debate. Rusia no quiere que Ucrania se incorpore a la OTAN. Ucrania tiene desde 2019, si mal no recuerdo, obligación constitucional de acercarse a la OTAN. La constitución de Ucrania, la nueva constitución de Ucrania, dice que Ucrania tiene la obligación de acercarse a la OTAN, más allá de quién gobierne. Es una obligación constitucional. Y a Rusia esto no le gusta. Es así de simple el debate, no hay más que eso. Estados Unidos, la OTAN, van porque Rusia retire sus tropas. Rusia tiene alrededor de 150.000 tropas apostadas cerca de la frontera de Ucrania. Y lo que viene diciendo Occidente es que Rusia va a atacar en cualquier momento, que Rusia va a invadir en cualquier momento. Que esto es una medida de presión, que es un chantaje, pero yo creo que la posibilidad de una invasión abierta, directa, expuesta, es nula. No hay ninguna posibilidad de que Rusia invada abiertamente Ucrania. Más allá de lo que pueda decir Estados Unidos. ¿Esta amenaza de guerra, Ignacio, puede ser uno de los temas o conflictos que van a marcar el 2022 en el mundo? Puede ser, puede ser. A mí lo que me queda la sensación es que no va a escalar, no puede escalar. Entonces, sí, cada tantos meses, cada algunos meses tenemos retórica belicista de parte de la OTAN o de parte de Rusia o de parte de Estados Unidos o de parte de la Unión Europea, pero alguien sale a hablar de la posibilidad de una guerra abierta, que puede pasar en cualquier momento, porque Rusia está movilizando tropas. Y al final no pasa nada. Hace casi exactamente un año, porque fue a fines de enero, principios de febrero, pasó exactamente lo mismo. Y decíamos, sí, puede llegar a haber una guerra, puede llegar a haber una invasión. Tampoco pasó nada. Porque, de nuevo, insisto, nadie quiere una guerra abierta en el medio de Europa. No le sirve ni a Rusia, ni le sirve a la OTAN, no le sirve a nadie tener una guerra así. Quizás otra cosa es Siria, porque Siria no queda en Europa. Y mal que nos pese, no es lo mismo Europa que Medio Oriente. No, sin duda.
Ignacio, después volvemos sobre el tema Ucrania, pero justamente Marcelo mencionaba en los títulos de etapa un tema que fue uno de los temas de etapa de estas primeras 2 semanas del año, que es la crisis en Kazajistán. Y quizá de esto sí la audiencia conoce muy poco, ¿no? Porque Kazajistán es un país del que no se habla nunca y hoy aparece en los medios, aparece toda esta crisis política, las manifestaciones. ¿Podés explicarle un poco a la audiencia, bueno, cuál es el origen de estas manifestaciones, qué es lo que hay detrás de toda esta movida, ¿no? Bien, primero hablemos de la chispa que significaron estas manifestaciones. La chispa fue el aumento del precio del gas licuado. El gas licuado es un derivado de petróleo que se usa en Kazajistán, lo usan casi todos los autos particulares. O sea, es algo que se necesita. Todo el mundo, todo el país lo necesita. Y se liberaron los precios. El precio estaba controlado por el Estado lo liberó a partir del 1 de enero, y obviamente los precios se dispararon. Eso motivó protestas, especialmente protestas en el oeste del país, cerca del Mar Caspio, que es donde están las reservas de gas, justo enfrente de Azerbaiyán, que también es un país extraordinariamente rico en gas, porque toda la zona del Mar Caspio es una zona de mucho gas. Y las principales reservas están, decía, en el oeste, que es además donde están todas las empresas que se dedican a la extracción y producción de hidrocarburos en general. Y muchas de estas empresas son occidentales, grandes empresas occidentales como Chevron, como Exxon, como Shell, como cualquier gran empresa multinacional ligada a la energía que se les ocurra. Empezaron las manifestaciones, que eran manifestaciones normales dentro de todo, en un país muy represivo como es Kazajistán, un país donde no hay democracia, no hay mayor democracia, no hay mayores libertades civiles, libertades individuales, ni nada parecido. No es Corea del Norte, pero tampoco está muy lejos. Y estas protestas, que empezaron siendo manifestaciones normales, se volvieron violentas muy rápido, muy rápido. Y acá está quizás el punto más importante de la cuestión. Porque una vez que las protestas se volvieron realmente muy violentas, que tomaron el aeropuerto de Almaty es la ciudad más grande, la vieja capital, tomaron la sede del gobierno en Almaty, de nuevo, la ciudad más grande del país, la ciudad más importante del país, es la capital económica y además la ciudad con más población, por supuesto. Una vez que las protestas se volvieron violentas, el presidente, que se llama Tokayev, primero dijo que iba a disolver el gobierno. Eso significa echar a todos los ministros. Después dijo que iba a implementar una serie de medidas relativas a los precios del gas, relativas a los precios de otras cosas, como alimentos, por ejemplo, como transporte, por ejemplo. Y después dijo que iba a echar a un personaje muy importante en esta historia, no el más importante, pero sí uno muy importante, que queda un poco olvidado, que se llama Karim Masimov. Karim Masimov fue primer ministro, era un tipo muy cercano al expresidente, del que les voy a hablar en un segundo, y era la persona que estaba al frente de la heredera de la KGB. La heredera de la KGB se llama Comité de Seguridad Nacional, pero es la heredera de la KGB, digamos, un servicio secreto kazajo. Es decir, este tipo tenía mucho poder, mucho poder. Y primero lo echaron y después lo metieron preso. Porque según el gobierno, no es oficial, según el gobierno, Karim Masimov, de nuevo, un hombre muy cercano al expresidente y un hombre con mucho poder, fue el que llevó adelante la parte más violenta, el que organizó la parte más violenta de las protestas. Y les iba a hablar del expresidente, porque Kazajistán tuvo 2 presidentes en toda su historia. En sus 30 años de independencia tuvo solamente 2 presidentes. El primero se llamaba Nursultán Nazarbayev. Nazarbayev era el líder del Partido Comunista Kazajo antes de la independencia. Con la independencia quedó de líder del país y fue el único presidente que tuvo hasta 2018. Porque en 2018, después de mucho tiempo, después de muchas elecciones fraudulentas, después de reprimir a todos los movimientos civiles, después de bloquear a cualquier oposición, Nazarbayev decidió renunciar a la presidencia.
Claro, se quedó con el poder. Abandonó el cargo, pero no abandonó el poder. De hecho, siguió siendo el líder del partido oficialista, que es virtualmente el único partido que existe en Kazajistán, que se llama Nur-Otan. Y se quedó además con un puesto jerárquico, un puesto ejecutivo que no es electo, que es el puesto de líder del Consejo de Seguridad kazajo, que es un órgano ejecutivo que no tiene demasiado peso en la práctica, pero tiene peso y no es electo. Digamos, el tipo se quedó con el poder, más allá de que abandonara la presidencia. Y puso en la presidencia a alguien que no era demasiado relevante, que se llama Tokayev, digamos su delfín. El problema es que a partir de ahora, Tokayev quiere poder. Tokayev, que era un simple delfín, un delegado del poder, ahora quiere tener poder. Y también hay mucha gente en Kazajistán que lo sigue, que es cercana a Tokayev, que también quiere poder, que también quiere dinero en un país que produce muchísimo gas y muchísimo petróleo, con lo cual hay gente extraordinariamente rica. De hecho, estas protestas, toda esta violencia, toda esta disputa de poder entre el expresidente y el presidente actual, se entiende solamente sabiendo que el 55% de la riqueza de Kazajistán lo tienen 162 personas. Claro. 162 personas. Ahora, Ignacio, ¿son ciudadanos kazajos que estaban enojados por el aumento de las tarifas? ¿Son delincuentes, asesinos, terroristas? Porque, digo, la verdad que fue brutal la amenaza del presidente, decir disparen a matar. Digo, ¿quiénes son los que encabezaron estas protestas? Digo, ¿ciudadanos indignados o terroristas como lo llamó él? Es una excelente pregunta, y es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué unas protestas que eran normales, que eran pacíficas, se volvieron tan violentas tan rápido? ¿Cómo puede ser que se haya organizado tan bien que en menos de 24 horas tomaron el aeropuerto? Tomaron la sede del gobierno en la principal ciudad del país, no la capital, pero sí la ciudad más poblada del país. A mí no me cierra, me parece que a nadie le cierra que manifestantes comunes, gente de a pie, tome las armas y en menos de 24 horas tome sedes del gobierno. No ha pasado en ningún lado. De hecho, ya que hablábamos de Ucrania, las protestas en Ucrania, que después derivaron en la guerra, duraron más de 3 meses. Más de 3 meses. Y en Ucrania había muchas más armas, había mucha más organización y además había apoyo extranjero, había apoyo de gobiernos extranjeros, explícito, no estoy diciendo ningún secreto. Y en Kazajistán, sin apoyo de nadie, en menos de 24 horas toman el aeropuerto, toman buena parte de la principal ciudad del país. No se lo cree nadie, que eran manifestantes comunes. Entonces, lo que dijo el presidente es que se trató de terroristas, que tuvieron apoyo externo, por eso solicitó la ayuda de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que envió soldados, Rusia envió soldados, Bielorrusia envió soldados, Armenia envió soldados, Tayikistán y Kirguistán también, que pararon un poco la tensión. Terminaron con esta escalada de violencia y hoy por hoy las cosas están tranquilas, dentro de todo. Se volvió para atrás con el aumento del precio del gas, echaron a Nazarbayev, al expresidente, ya no tiene ningún cargo público, y algo muy curioso es que no sabemos dónde está. El que fue el mandamás de Kazajistán durante casi 30 años, no sabemos dónde está, desapareció, no está en ningún lado. Y hay rumores de que está en Moscú, y hay rumores de que está en Francia, hay rumores. Pero nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está. De nuevo, un hombre que fue todopoderoso hasta hace una semana. Bien. ¿Dónde está? Bien. Bueno, agradeciéndote por ser el primero que abre el ciclo 2022 de Vuelta por el Universo. Te pedimos si le podés comentar a la gente, si te pueden seguir, cuáles son tus redes, y me gustaría también, no sé si tenés algún libro en la mano para mostrarlo o no. ¿Está por ahí? Ay, no lo tengo a mano, lo tenía hace un rato y lo guardé. Bueno, decirle a la audiencia, de los nombres de los libros, después lo difundimos en nuestro Instagram. Decirle a la audiencia los nombres y dónde los pueden comprar. Bueno, uno de los dos es solamente en formato ebook, que se puede descargar en bajalibros.com. Se llama Ucrania Crónica desde el Frente y es
básicamente una crónica, un relato de viaje a los dos lados de la línea de contacto en Ucrania, con charlas con soldados y demás. Y el otro se llama Ucrania-Donbass, una renovada guerra fría. Ese sí es un libro físico, se puede conseguir, por ejemplo, en librerías Cúspide, y es un libro mucho más de análisis del conflicto, de origen del conflicto, también con entrevistas, y tiene especialmente una entrevista a un comandante muy particular que murió en 2020. Con lo cual, esa entrevista en particular me parece muy interesante, porque es un comandante autónomo, comandante separatista autónomo que no depende del gobierno de las repúblicas separatistas y que además tiene una impronta comunista. Con lo cual, es muy abierto, era muy abierto a recibir extranjeros. Una brigada que tuvo muchos soldados voluntarios extranjeros. Por ejemplo, un chileno. Por ejemplo, varios brasileños. Por ejemplo, unos cuantos españoles. Entonces, entrevistarlo a él fue una experiencia particularmente interesante. Bueno, felicitaciones por el laburo periodístico. Te mandamos un abrazo grande a la distancia. Buen comienzo de 2022. Y seguramente a la vuelta de la esquina nos volveremos a comunicar porque esa región que vos tan bien la sabés y la sabés analizar, siempre es noticia. Así que, bueno, ojalá que traiga buenas noticias en algún momento. Gracias, Ignacio. Ojalá. Un placer. Que tenga un buen día. Gracias. Gracias.